La guerra en Ucrania ha reavivado el debate sobre las verdaderas capacidades militares de Rusia y la manera en que los rusos pretenden usar su fuerza. Pero nuevas dudas sobre la precisión, el alcance y la utilidad de las evaluaciones sobre el poder militar ruso aumentaron durante el conflicto. En lugar de responder a viejas dudas que existían sobre la capacidad militar de los rusos, y ahora estamos viendo una retirada rusa en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, una ciudad que es extremadamente vital para el futuro del conflicto, porque a partir de Jersón controlas el delta del río Dnieper, o sea, controlas el principal río de Ucrania que llega incluso hasta Bielorrusia y Rusia. Entonces es una zona absolutamente estratégica. Algunos pro-Rusia están diciendo que probablemente esto es una retirada táctica que buscará ataques profundos a nivel estratégico en el futuro. Tal vez incluso una emboscada para atraer a las fuerzas ucranianas y luego lanzar armas nucleares. Mientras que aquellos que son anti-Rusia ven la confirmación de que los rusos estarían siendo derrotados, estarían al borde del colapso total de sus fuerzas. Porque eso es lo peor. Los análisis en su mayoría siguen basándose en la parcialidad. Quienes apoyan a Rusia solo ven ventajas rusas, y quienes la rechazan creen que sus fuerzas son de tercera y que Moscú está por colapsar. Así que surge la gran pregunta: ¿serán realmente insostenibles para Moscú las pérdidas rusas y llevarán al colapso del ejército de Rusia? Para analizar esta situación rusa, en esta cuestión material y presupuestaria, me basé en los informes de Chatham House y de CIPRI Range Corporation, que son think tanks de alto nivel analítico de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia, y que nadie podría decir que son agencias pro-Rusia. Entonces, estas dudas con respecto a la capacidad rusa frecuentemente salen a la luz, porque los analistas occidentales suelen sorprenderse por el hecho de que Rusia todavía pueda seguir gastando fuertemente en defensa cuando su economía está teóricamente más débil. Pero eso es ignorar cómo el Kremlin prioriza un ejército fuerte sobre la mayoría de las otras necesidades presupuestarias. Entonces, ese mito de la debilidad rusa existe porque, en general, los analistas occidentales tienden a analizar el mundo desde sus propias percepciones, ignorando algo que en el sector de inteligencia llamamos Hultint o inteligencia cultural. Hace unos días, las fuerzas rusas lanzaron ataques contra la infraestructura eléctrica de Ucrania. Pronto, varios analistas en la prensa y redes sociales afirmaron que eso era desesperación de Putin, que estaría debilitado y perdiendo la guerra. Por eso ahora recurriría a esto desesperado. Pero no cuando miramos la perspectiva psicológica del contexto de Europa del Este, sobre todo en la propia Ucrania, en Rusia, en los Balcanes e incluso en la región del Cáucaso, por ejemplo. Las demostraciones de fuerza no se interpretan como debilidad y desesperación, como sería en Occidente. Se interpretan de forma literal como demostraciones de fuerza. Entonces, se debe tener cuidado al hacer análisis geopolíticos y militares, tomando en cuenta la interpretación cultural y psicológica de los diferentes pueblos. Eso frecuentemente es ignorado por los supuestos especialistas. Voy a dar un ejemplo interesante. Aquí en Occidente, aunque los países del bloque Europa y América del Norte no nos consideran como occidentales. Pero, en fin, es común que grupos de políticos y empresarios, cuando andan juntos en grupo, el de mayor jerarquía va al frente y entra, por ejemplo, en las salas de reuniones primero, seguido de sus subordinados. Pero en algunas culturas del norte de África, en Medio Oriente, es al revés. El líder entra al final, como si sus subordinados, entrando primero, de alguna manera anunciaran la llegada del líder. En fin, es solo un ejemplo de los cuidados que se deben tener con la inteligencia cultural.
Al final, una interpretación equivocada, por ejemplo, en este caso, podría dar la idea de que este líder que entró después, según una de esas culturas, tendría poca autoridad o sería débil. Al final sí los subordinados entraron primero, pero eso no es el patrón cultural de su sociedad. Y eso siempre es importante tenerlo en cuenta al hacer análisis, ya sean militares o geopolíticos. Y lo mismo se aplica aquí. Son pocas las personas que logran entender a Rusia, de hecho pocos aquí en Occidente, haciendo la salvedad de que Occidente, Europa y Estados Unidos no nos consideran a nosotros, Latinoamérica, como occidentales. Pero, en fin, ellos difícilmente entienden a otros países no occidentales. ¿Qué lleva a este mito persistente y potencialmente peligroso de que Rusia sería incapaz de sostener sus gastos militares? Esa creencia se basa en la idea de que, en condiciones económicas desfavorables, los líderes de Rusia en algún momento se verán obligados a reducir los gastos en defensa para que puedan concentrarse en la prevención, preocupados por la y la de los países, especialmente la occidental. Esa interpretación sería correcta en varios países del mundo, sobre todo aquí en Occidente. Pero el problema con este mito es que lleva a muchos formuladores de políticas occidentales a subestimar la durabilidad del desafío militar presentado por Rusia. Históricamente, Rusia ha destinado una mayor parte de su producción nacional al gasto militar de lo que es típico en los estados occidentales, y ha priorizado consistentemente esto por encima de otras necesidades que las democracias considerarían más importantes. Además, el sector de defensa de Rusia también es un sector que genera riqueza para el país. De cierta manera, aunque en diferentes proporciones, la industria militar rusa genera una cantidad significativa de dinero, al igual que el complejo industrial militar estadounidense para Estados Unidos. Entonces, las inversiones en defensa también son vistas por Moscú como una forma de recaudar dinero, ya sea a través de la exportación de armas o mediante la generación de producción interna del país. Es decir, tanto el precedente como el historial y la práctica actual argumentan que Rusia continuará con altos niveles de gastos en defensa, independientemente de sus condiciones económicas. Eso, por supuesto, significa que ellos no tendrán el estándar técnico y cualitativo que tienen los Estados Unidos. Pero lo que mucha gente tampoco entiende es que nadie en el mundo puede tener el estándar técnico y cualitativo que tienen los Estados Unidos en grandes cantidades. En general, los países necesitan priorizar o la cantidad o la calidad. Solo ellos, Estados Unidos, y aún así se han sentido presionados a reducir el tamaño de sus fuerzas armadas. Para mantener el estándar de calidad son quienes pueden mantener este equilibrio alto de calidad y cantidad. Eso se debe a que tienen un gasto colosal en el sector militar. De hecho, la mayor parte del gasto militar de todo el planeta proviene de Estados Unidos, pero en general es eso. La mayoría de los países necesitan priorizar una cosa u otra. Los sectores de inteligencia, la academia y los medios que compran ese mito de la debilidad, que los rusos, en caso de volverse débiles económicamente, disminuirían o dejarían de priorizar sus asuntos de defensa, esa previsión de que Rusia se verá obligada a recortar gastos en defensa es altamente persistente, a pesar de que nunca se ha concretado. Esa visión generalmente se vuelve popular cada vez que Rusia experimenta alguna desaceleración económica, como sucedió en 2015, después del colapso de los precios del petróleo a finales de 2014, y nuevamente en 2020 cuando la producción económica global se desplomó como resultado de la pandemia, y en general cada vez cometen los mismos errores. En la práctica, la parte de las riquezas que el Kremlin destina a los gastos de defensa sería entre el 4% y el 5% del Producto Interno Bruto, habiendo sido en promedio significativamente mayor que en la mayoría de los otros países en las últimas 3 décadas.
Incluso cuando los tiempos económicos son difíciles, los gastos en defensa rara vez se recortan. Y hay una razón para eso, que es su cuestión cultural. La cuestión de la alta importancia política que Moscú atribuye al mantenimiento de un ejército teóricamente fuerte. El peso del costo de la defensa se ve más frecuentemente como una parte del Producto Interno Bruto, aunque puede expresarse como una parte del gasto del gobierno, aunque esto no es tan común. Así, el tamaño del costo de la defensa es una elección política y está moldeado por el gobierno y la población de cierto país. ¿Están preparados para aceptar la asignación de recursos para gastos en defensa en lugar de otras áreas de gasto público como infraestructura, salud o educación? Aunque el tamaño del esfuerzo de defensa también está sujeto a malentendidos. Esto se debe principalmente a la elección del tipo de cambio utilizado para medir la actividad económica en los países y, en nuestro caso, especialmente en Rusia. Es decir, muchas medidas ampliamente utilizadas del gasto militar ruso subestiman su valor al convertir los gastos de rublos a dólares estadounidenses usando los tipos de cambio del mercado. Una medida más precisa se basa en el uso de los tipos de cambio de paridad de poder adquisitivo, pero la cuestión de la sostenibilidad y no el tamaño del gasto tiene menos que ver con esos tipos de cambio y más que ver con la cuestión política de cuánto de la producción nacional los gobernantes de Rusia están dispuestos a gastar en defensa, y la respuesta es que están dispuestos a mucho. No es sencillo medir la carga de defensa de Rusia como parte del Producto Interno Bruto. Los gastos militares están distribuidos en diferentes secciones del presupuesto federal, lo que hace que sea un gran desafío estimar de forma precisa cuánto gasta realmente Rusia en defensa. Para facilitar entonces, es posible aplicar al menos uno de dos métodos para entender esta ecuación de cuánto gasta realmente Rusia en defensa. La primera y más simple definición incluye solo los gastos en el sector de defensa nacional del presupuesto federal ruso. Esto incluye gastos con compras, salarios, vivienda, entrenamiento y ejercicios, costos operativos, personal, construcción, desarrollo y producción de armas nucleares por parte de la empresa estatal rusa Rosatom. La mayor parte de los gastos en este sentido son realizados por el Ministerio de Defensa. Los gastos bajo defensa nacional, entonces, representan una estimación del límite inferior de los costos reales de la defensa de Rusia. Sé que se está volviendo complicado, pero lo voy a explicar. La OTAN y el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el Centro de Información para la Paz y Resolución de Enfrentamientos, usan otra medida. Sus estimaciones incluyen gastos del Ministerio de Defensa en otros sectores del presupuesto, como pensiones militares, así como gastos en los sectores de educación, salud, agricultura y medios de comunicación masiva. Porque sí, por increíble que parezca, todos esos segmentos que aparentemente no tendrían nada que ver con la defensa están dentro del concepto de seguridad nacional del gobierno ruso. Para el gobierno ruso, todos esos aspectos son normativos para la seguridad nacional y no solo los gastos directamente militares del Ministerio de Defensa. También incluye gastos con otras fuerzas, como las fuerzas paramilitares, que están considerablemente entrenadas y equipadas para operaciones militares, como la Rosgvardia, y el Servicio de Fronteras, vinculado al Servicio Federal de Seguridad, la famosa Servicio Federal de Seguridad. Colectivamente, estas áreas de gasto, junto con los gastos de defensa nacional, representarían una definición más realista de los gastos de defensa que Rusia tiene en el sector de defensa. En la práctica, los gastos de defensa rusos son aún mayores que los presentados oficialmente. Otras partes del presupuesto se utilizan para financiar la defensa y proyectos relacionados. También hay evidencia de que las cifras contenidas en el presupuesto ocultan una parte significativa de los gastos ocultos en la seguridad nacional rusa.
Si tomamos las medidas del Centro de Información para la Paz y Resolución de Enfrentamientos sobre gastos de defensa, queda claro que Rusia está preparada para tolerar una carga mucho mayor que casi todos los miembros de la OTAN, salvo la excepción de los propios Estados Unidos. Esto era una realidad incluso en la década de 1990, cuando Rusia estaba atravesando una enorme y profunda crisis económica, y que en ese momento todos pensaban que iba a quebrar. En esa época, cuando los niveles de vida se desplomaron y el propio Estado atravesó varias crisis financieras graves, parecía que Rusia estaba al borde del colapso. Los gastos en defensa nunca estuvieron por debajo del 2.7% del Producto Interno Bruto. Tan pronto como Rusia se recuperó de la turbulencia económica de la década de 1990, y comenzó a ser auxiliada por una mejor gestión económica en el gobierno de Putin. Y por el aumento de los precios del petróleo, la carga de defensa comenzó a aumentar. Esto quedó claro en la década de 2010, cuando Rusia inició una serie de ambiciosos programas de modernización militar. A medida que los gastos en compras aumentaron, la carga de defensa aumentó, alcanzó un pico postsoviético en 2016 y a partir de ahí disminuyó, pero aún así sigue siendo más alto que en la mayoría de los grandes países. Y recordando que esto ocurrió justamente en un momento en que Rusia empezó a sufrir fuertes sanciones occidentales, claro que no tan altas como ahora, pero que ya indicaban que iban a afectar la economía rusa y en las que los precios del petróleo estaban extremadamente volátiles. En el auge o en la caída, los compromisos de Moscú con los gastos militares siguieron inalterados. Es impresionante que aunque Rusia tuvo dificultades económicas mucho mayores y mucho más profundas que los otros países de la OTAN, en las últimas 3 décadas, los rusos siempre lograron asignar una parte promedio de su riqueza a la defensa, alrededor del 3.8% del Producto Interno Bruto, tanto como la de los propios Estados Unidos, que es del 3.9%, y eso es una proporción promedio mucho más alta que la de China, que es del 1.8%. Lo que podemos entender de esto debe ser que no importa cuánta dificultad económica sufra el país, Rusia, el liderazgo moscovita generalmente reunió suficientes recursos para mantener un ejército grande, a pesar de las enormes evidencias de corrupción en el Estado ruso, especialmente en la cúpula militar. Aún así, varios países Investigardos hacen Passivov A. ¿Por qué puede ser? Está claro que esos informes, todos de todas esas agencias de investigación y agencias de inteligencia, estaban equivocados, lo cual creo que es bastante probable, pero puede ser que ellos lo estén guardando para una eventual escalada militar, una situación de guerra mucho mayor. Entonces estarían reservando muchos de sus equipos. Es difícil decir si esas agencias se equivocaron o si el gobierno ruso se equivocó. Todavía es temprano, pero hay pruebas sólidas que indican que no faltan recursos militares, no faltan equipos, municiones, etc. A pesar de las noticias e imágenes que muestran que faltaría equipo en el frente de batalla, todavía es dudoso en este momento si esa falta se debe a una falla logística. O sea, no están llegando a la línea de frente para esos combatientes, o si están siendo guardados y almacenados para una eventual escalada del conflicto. Pero hay pocos indicios de que realmente falten equipos y recursos militares. Otros también pueden argumentar que si Rusia mantiene el porcentaje del Producto Interno Bruto en los gastos militares, eso no significaría que no habría una disminución de ese costo. Después de todo, la propia economía rusa caería. Pero hay un detalle. Para la estructura económica rusa, su sector de defensa busca generar riqueza tanto a través de la exportación de armas
como a través de la exportación de servicios y también en la generación de tecnología y el impulso de la industria interna rusa. Y por eso digo que Rusia en ese sentido es bastante parecida a Estados Unidos, porque ambos países intentan generar riqueza a través de su industria de defensa. Eso no significa que tolerar una gran carga de defensa no tenga costos. De hecho, cada rublo gastado en tanques y misiles es un rublo que podría haberse gastado en otras políticas destinadas a promover la modernización económica y mejorar los estándares de vida de la población rusa, para así intentar disminuir la distancia tecnológica que las fuerzas rusas tienen en relación con los países occidentales. Pero en Rusia las preocupaciones de seguridad históricamente tienden a superar todas las demás cuestiones. Así es como se construyó su cultura. Durante varios siglos, muy pocos gobernantes rusos promovieron el crecimiento y la mejora en los estándares de vida, en lugar de priorizar la seguridad. Y la Rusia de Vladimir Putin no es diferente. Putin priorizó el financiamiento para el aparato militar y de seguridad porque eso se considera crucial para evitar problemas internos y externos. No es realista pensar que eso cambiará fácilmente a corto plazo, especialmente después de la invasión a gran escala en Ucrania. Así que no te engañes. No veremos la caída de Vladimir Putin ni el ascenso de grupos democráticos y liberales hacia Occidente. Y aunque eso sucediera por un absoluto y gigantesco milagro, ese grupo no duraría ni unos días en el poder. La escalada de la campaña desde febrero de 2022 le costará mucho a Rusia sin duda, pero no menos a Europa. Y el fin de la guerra no está a la vista. Además de Ucrania, las crecientes tensiones con la OTAN probablemente harán que Moscú intente aumentar aún más sus despliegues militares en la parte occidental del país, en la frontera con Europa y muy posiblemente en el Ártico. La capacidad y la disposición de Rusia para asumir estos enormes gastos en defensa es mucho mayor que la disposición de sus vecinos. Y eso probablemente significa que, de hecho, tiene una fuerza militar moderadamente poderosa, lo suficientemente capaz de amenazar a sus vecinos europeos. Y lamento decirles a quienes están en contra de Rusia, pero no es difícil encontrar pruebas de eso. Quiero que observemos la intervención exitosa de Rusia en Siria, o incluso los tropiezos que los rusos tuvieron en sus fuerzas armadas dentro y alrededor de Ucrania. Si no fuera por el envío absurdamente gigantesco de material militar de todos los países de la OTAN a Ucrania, el resultado ya habría sido otro. Y es importante recordar que, en algunos casos, algunos países de la OTAN prácticamente agotaron sus arsenales o ya no tienen nada más que enviar a los ucranianos, o incluso están en niveles peligrosamente bajos. Y aún así, a pesar de tantas supuestas sorpresas una tras otra, Rusia sigue manteniéndose en la guerra. Y de que la economía europea esté cayendo de manera alarmante, pasando por un proceso histórico de desindustrialización, los estrategas y analistas políticos occidentales siguen pareciendo sorprendidos, sin entender cómo una economía relativamente pequeña como la rusa puede ser capaz de representar un desafío persistente para una coalición tan grande. De países ricos que gastan colectivamente mucho más en defensa. Porque si sumamos los gastos de la OTAN, o sea, Estados Unidos y Europa, sería casi 10 veces más de lo que los rusos gastan. Y aún así, Rusia está ahí, aguantando el golpe. Y, lo peor, la escalada del conflicto para llegar a una situación de amenazas de uso de armas nucleares. Cuando digo eso, muchos responden que no solo los rusos tienen armas nucleares. Eso, claro, pero la cuestión fundamental es quién tiene más que perder.
Rusia, que históricamente siempre se ha visto invadida y agredida, y usa eso incluso como argumento para justificar agresiones a otros países. O los países europeos y su enorme y desarrollado nivel de vida que parece estar llegando a sus últimos días. Esta percepción equivocada occidental aumenta la renuencia europea a reconocer la escala y el costo de la preparación necesaria para su defensa contra Rusia. Así que hay fuertes indicios de que sí, Rusia puede aguantar mucho más tiempo en la guerra y causar daños permanentes en Ucrania y en Europa. Gracias a todos, espero que les haya gustado y no olviden suscribirse al canal. Compartan el video con todos los que conozcan. Y cuando digo con todos los que conozcan, es con todos los que realmente conozcan. Pueden enviarlo a todos sin miedo. Y es un mega hiper especial. Gracias a los miembros del club del canal que ayudan a que yo siga trayendo contenido genuino de geopolítica para ustedes. Un abrazo y hasta el próximo video.